1.200 disparos por minuto. Esa cifra define a la MGE-42. Casi todos los canales de historia repiten los mismos datos superficiales. Se centran en la cadencia de fuego, pero ignoran lo más importante. ¿Cómo cambió esta arma la psicología de los comandantes aliados? El impacto fue total. A primera vista solo era metal y madera, pero en realidad era una revolución táctica. Los aliados intentaron copiarla de inmediato. Querían capturar esa tecnología para sus propios ejércitos. Fue imposible. Los alemanes introdujeron un concepto que el mundo no conocía. 80 años después, la misma plataforma sigue en servicio activo. ¿Por qué este diseño superó al resto? El mundo estaba estancado en ideas viejas, pero los ingenieros alemanes miraban hacia el futuro. El proceso no fue sencillo ni directo. Todo comenzó tras la Primera Guerra Mundial. Las ametralladoras habían transformado los campos de batalla en cementerios. Eran piezas clave, pero los alemanes enfrentaban dos obstáculos críticos. Primero, el Tratado de Versalles. Alemania tenía prohibido desarrollar armamento nuevo tras su derrota. Se les consideraba los únicos responsables del conflicto, pero las leyes no detuvieron el proceso. Los diseñadores trabajaron bajo nombres en clave, utilizaron empresas en el extranjero para esquivar las inspecciones internacionales. En teoría, las restricciones se aplicaban, pero en la práctica, el desarrollo continuaba en secreto. El segundo problema era la doctrina de combate. Los generales alemanes querían evitar el estancamiento de las trincheras, buscaban velocidad, necesitaban el concepto de Blitzkrieg o guerra relámpago. Las armas antiguas no servían para este plan. En las fotografías de la época se ve el contraste. Las viejas ametralladoras tipo Maxim, como la MG-08, eran pesadas y lentas. Funcionaban mediante refrigeración por agua. Pesaban más de 45 kilos con el trípode y los accesorios incluidos. Se necesitaba un equipo de 5 hombres para moverlas. Eran anclas de hierro en un campo que exigía movimiento. Los eventos se aceleraron. Los alemanes necesitaban algo ligero y móvil, algo que un solo soldado pudiera transportar y disparar con eficacia letal. Se deshicieron de los sistemas de agua. Optaron por el enfriamiento por aire y el cambio rápido de cañón. El sonido de la MG-42 era distinto a todo lo conocido. No se escuchaban disparos individuales, se escuchaba un desgarro continuo, como una tela rompiéndose. En los informes de inteligencia se anota el pánico de la infantería al oír el rugido. Los ingenieros trabajaron en la sombra durante años. No buscaban una mejora, buscaban una ventaja absoluta. Así comenzó el camino hacia la creación de una leyenda. No había vuelta atrás. Así se sentaron las bases del terror en el frente. 2 segundos de fuego continuo. Eso era todo lo que ofrecía la MG-13 con su cargador de 25 proyectiles. Las versiones con tambor de 75 balas fallaban constantemente. Los ingenieros alemanes necesitaban algo superior. Querían crear un concepto que hoy conocemos como ametralladora de propósito general. El objetivo era fabricar una sola arma capaz de cumplir todas las funciones posibles. ¿Cómo debía ser esta ametralladora? Debía montarse en vehículos, tanques y aviones. Tenía que servir contra infantería y también contra naves que volaran a baja altura. Buscaban un diseño único para configuraciones ligeras y pesadas, un arma total. Y lo consiguieron. Hablamos de la MG-34. Este modelo suele ser ignorado frente a su sucesora, la MG-42, pero su importancia es fundamental. La MG-34 fue la primera ametralladora de propósito general del mundo. Introdujo un sistema de alimentación por cinta muy inteligente y un cambio de cañón extremadamente rápido. Año 1936. El escenario es la Guerra Civil Española. Los alemanes utilizan el conflicto como un laboratorio para sus nuevas tecnologías. En el campo de batalla se observa lo siguiente. La MG-34 opera con una eficacia letal. Ningún ejército del planeta tenía nada parecido. Sin embargo, el alto mando alemán no estaba satisfecho. Ordenaron a sus ingenieros algo casi imposible. El arma debía ser mejor, pero también mucho más barata. Exigían una producción masiva y veloz. El problema era el diseño original. La MG-34 era una pieza de joyería mecánica. Estaba fabricada con piezas de acero fresado y tolerancias mínimas. Cada unidad requería 150 horas de mano de obra especializada. El coste era altísimo. Además, esas piezas tan ajustadas daban problemas en el frente. Se nota en los informes de la época. El barro y el frío extremo bloqueaban el mecanismo. Si el soldado no la limpiaba con obsesión, el arma se detenía.
Pero el factor decisivo fue la logística. La guerra se convirtió en un proceso de desgaste. Ganaría el bando capaz de fabricar más armas y reemplazar sus pérdidas más rápido. La MG-34 era demasiado lenta de producir para una guerra total. No había vuelta atrás. Era necesario un cambio radical en la ingeniería militar. 1.200 disparos por minuto. Esa cifra cambió la guerra para siempre. ¿Cómo logró Alemania superar los límites de la ingeniería? La respuesta es técnica, pero el resultado fue letal. Los ingenieros alemanes recibieron órdenes imposibles. Debían fabricar un arma mejor, más rápida y más barata. Lo lograron con la MG-42, rompieron los esquemas tradicionales, abandonaron el acero mecanizado y usaron láminas de metal estampadas. Esto redujo el costo y el tiempo de producción a la mitad. El diseño era crudo pero efectivo. Introdujeron un sistema de retroceso corto con cerrojo de rodillos. Las tolerancias eran más amplias. En el barro y el frío, esto era una ventaja. El arma no se encasquillaba. Era robusta y simple, pero su verdadera identidad era la cadencia de fuego. En 1942, las ametralladoras aliadas disparaban 600 balas por minuto. La MG-42 duplicaba esa velocidad. Según el tipo de munición, alcanzaba las 1.500 rondas por minuto. Se escuchaba como una sierra eléctrica. No se oían disparos individuales, sino un rugido continuo. Pero el calor era el enemigo. 20 balas salían del cañón cada segundo. El metal se ponía al rojo vivo en poco tiempo. Por eso, el sistema de cambio de cañón fue una revolución. En el modelo anterior, la MG-34, el proceso era lento. Había que girar el receptor y extraerlo por detrás. En la MG-42, todo era lateral. Un pestillo liberaba el cañón hacia un lado. El operador lo extraía con una sola mano, golpeaba el nuevo cañón hacia adentro y seguía disparando. En las grabaciones se observa la precisión. Un tirador entrenado y su asistente hacían el cambio en 4 segundos. A primera vista, era perfecta, pero tenía una limitación técnica. El cambio lateral de cañón impedía su uso dentro de los tanques. El espacio interior de los blindados alemanes no permitía ese movimiento. Por eso, la MG-34 se siguió fabricando hasta el final de la guerra. Solo ella cabía en los montajes coaxiales de los Panzer. ¿Por qué Estados Unidos no pudo copiarla? El diseño era demasiado avanzado para su industria en ese momento. La MG-42 debutó en el Frente Oriental a finales de 1941. Fue una prueba de campo real antes de la producción masiva. Los resultados fueron devastadores. En 1942, el arma entró oficialmente en servicio a gran escala. Su primer despliegue importante fue en el norte de África. Las tropas de Rommel la usaron contra los británicos en el desierto. En los informes de inteligencia se nota el miedo. Los soldados aliados enviaban reportes de pánico. Describían un arma superior que borraba cualquier defensa. Los eventos se aceleraron. El sonido de la MG-42 se convirtió en el trauma de toda una generación de soldados. Así empezó el dominio de la sierra de Hitler. No había vuelta atrás. 1.200 disparos por minuto. Ese era el ritmo del MG-42. El octavo ejército británico la encontró por primera vez en el norte de África. El sonido era distinto a cualquier otra ametralladora de la época. No se escuchaban disparos individuales. Era un estruendo continuo, casi sólido. ¿Por qué los soldados aliados le pusieron apodos? El sonido recordaba a una sierra eléctrica o a un desgarro de tela. La llamaron la Sierra de Hitler. Algunos la apodaron la pistola de eructos, pero en el frente nadie se reía. Estar bajo ese fuego era una sentencia de muerte. Los soldados alemanes estaban eufóricos con su nueva arma. En cambio, el mando aliado entró en pánico. Tuvieron que fabricar películas de propaganda para calmar a sus tropas. En los videos se ve, los oficiales intentan ridiculizar la efectividad de la MG-42. Decían que su ladrido era peor que su mordida, pero la realidad era otra. La propaganda afirmaba que la cadencia lenta de las armas aliadas era mejor. Decían que era más controlable y precisa. Aseguraban que la ametralladora alemana solo desperdiciaba munición. Según ellos, concentraba demasiadas balas en un punto muy pequeño. Pero era mentira. Intentar convencer de eso a un soldado bajo fuego era imposible. La MG-42 era superior en todo, especialmente cuando usaba el trípode Lafette, una pieza de ingeniería letal. Mientras los aliados intentaban tranquilizar a sus hombres, sus servicios de inteligencia hacían lo contrario. Buscaban desesperadamente capturar una para copiar su tecnología. Pero el problema no era solo el arma,
El ejército alemán organizaba sus escuadras de forma distinta. Estructuraban todo alrededor de la ametralladora. El objetivo era maximizar su potencia de fuego. Una escuadra de infantería estándar de 10 hombres tenía una misión clara. Se dividía en un equipo de ametralladora de 3 personas: tirador, asistente y proveedor de munición. A ellos se sumaban un oficial y 6 fusileros con rifles Kar-98. Los fusileros no eran la fuerza principal, eran los guardaespaldas de la ametralladora. Ella era el núcleo del ataque y la defensa. El transporte era vital. A las escuadras se les asignaba un burro o un caballo con carro para la munición. Las cajas de balas alemanas eran una obra maestra del diseño. A diferencia de las aliadas, estas eran totalmente herméticas. Tenían asas plegables diseñadas con precisión. En las imágenes se observa: las asas permiten llevar 2 cajas en una sola mano sin esfuerzo. También se plegaban para ahorrar espacio dentro de los tanques. La eficiencia era total. En una emergencia, un solo soldado podía correr y regresar con 1000 balas en 4 cajas. Intenta hacer eso con las cajas americanas sin romperte los dedos, pero esto era solo el principio. El sistema alemán estaba diseñado para no detenerse nunca. 1943. Los aliados capturan las primeras unidades intactas de la ametralladora MG-42. Los hallazgos ocurren en el norte de África, en Sicilia y en el frente oriental. El ejército envía las armas de inmediato a los laboratorios de Estados Unidos. El objetivo era claro: desmontar, analizar y probar cada pieza. En febrero de ese año, el campo de pruebas de Aberdeen ya tenía todos los datos técnicos. Los ingenieros estaban fascinados. Era una tecnología superior a todo lo conocido. ¿Podían los americanos fabricar su propia versión? Parecía la solución perfecta. Decidieron copiar el diseño alemán pero adaptado al calibre .30-06 estadounidense. Así nació el proyecto T-24. Era, en esencia, una copia exacta de la MG-42 original. Solo cambiaron el cañón para su propia munición. Usar el calibre alemán 7.92 era imposible. Habría destruido la cadena de suministros del ejército. Pero los problemas aparecieron de inmediato. La orden fue clara: bajar la cadencia de fuego. La MG-42 era demasiado rápida. Los mandos querían 800 disparos por minuto para ahorrar munición. Los ingenieros instalaron un cerrojo el doble de pesado. También añadieron un muelle de retorno mucho más rígido. Esto alteró todo el equilibrio del arma. El cartucho americano .30-06 mide 63 milímetros de largo. El alemán mide 57 milímetros. Esa diferencia de 6 milímetros parece insignificante, pero en un arma automática es un desastre. En el video se aprecia: el cartucho americano es más largo y delgado. Esto arruinó la alimentación y la extracción del casquillo. Llegó el día de la prueba del primer prototipo. El resultado fue un fracaso total. El arma disparó una sola bala y se atascó. El mecanismo no pudo expulsar el metal quemado. Los técnicos limpiaron el arma manualmente. Dispararon otra vez. El fallo se repitió. Tenían una ametralladora de un solo disparo. Construyeron un segundo prototipo para intentar fuego automático, pero el caos continuó. Durante las pruebas dispararon 1500 balas, registraron 51 fallos graves. La cadencia cayó a 600 disparos por minuto. Era la misma velocidad que sus viejas ametralladoras. No había ventaja alguna. El cerrojo pesado era el culpable. Al moverse, generaba un retroceso violento. La masa golpeaba la estructura con demasiada fuerza. Las piezas internas empezaron a romperse tras solo 200 disparos. El diseño alemán no soportaba las modificaciones americanas, pero esto era solo el principio del fin. En marzo de 1944, los ingenieros se rindieron. Detuvieron el proyecto de forma definitiva. El cartucho .30-06 era demasiado largo para el diseño original. Adaptarlo requería rediseñar el arma desde cero. Ya no era una copia rápida, era un desarrollo costoso y lento. Se escucha el sonido de los viejos fusiles en las fábricas. Los militares decidieron volver a lo que ya conocían. Se centraron en producir la ametralladora M1919 mejorada. Le pusieron una culata y un bípode. No era la MG-42, pero funcionaba. Así terminó el intento de copiar el arma más temida de la guerra. El fusil automático BAR era el apoyo de fuego principal para la escuadra, pero el verdadero músculo americano estaba en otra parte. La ametralladora pesada M2 Browning, el calibre 50, un arma demasiado pesada para un soldado a pie.
La solución fue simple. Los mecánicos la montaron en todo lo que tuviera ruedas, orugas o alas, tanques, camiones, aviones y lanchas. ¿Cuál fue el resultado? Un problema constante para los alemanes. El cartucho 50 BMG destruía coberturas y vehículos ligeros. Los soldados del Reich odiaban su potencia. Al final de la guerra, el sonido de la Browning estaba en cada rincón del campo de batalla. Pero el ejército de Estados Unidos no se detuvo ahí. El intento de copiar la MG-42 falló, pero sus lecciones quedaron grabadas. Los ingenieros querían lo mejor de la tecnología enemiga. En la década de 1950, el alto mando evaluó el concepto de ametralladora de propósito general. Comprendieron que los alemanes tenían razón. Era mejor tener un solo diseño eficiente para todos los roles. No tenía sentido fabricar modelos ligeros, medios y pesados con calibres distintos. Los recursos se desperdiciaban. Así que pusieron sus ojos en el FGE-42, el fusil de los paracaidistas alemanes. En las pruebas se nota, el diseño era compacto y ergonómico. Tenía un sistema de gas superior para el nuevo cartucho 7.62 de la OTAN. Los americanos tomaron esa base. Luego añadieron el sistema de alimentación de cinta de la MG-42. También copiaron su método de cambio rápido de cañón. Mezclaron piezas alemanas con ingeniería estadounidense. El resultado fue la M60, un arma que se volvería icónica en la guerra de Vietnam. Pero los inicios fueron difíciles. Los primeros modelos fallaban constantemente. El cambio de cañón funcionaba bien en los manuales, pero era un desastre en el barro. Los soldados la apodaron la cerda. A primera vista era un fracaso, pero en realidad solo necesitaba tiempo. Con los años, los ingenieros corrigieron cada fallo mecánico. Las versiones posteriores de la M60 se volvieron sólidas y fiables. Se escucha el rotor de un helicóptero. En el encuadre, una M60 asoma por la puerta lateral. La ametralladora se instaló en jeeps, camiones, blindados y patrulleras fluviales. Aparecieron cientos de modificaciones de campo según la necesidad del combate. Tenía la mitad de la cadencia de fuego que la MG-42 alemana. Pero su herencia era innegable. La alimentación venía de la MG-42. El sistema de gas y la forma del cuerpo venían del FG-42. Era un híbrido nacido para la guerra moderna. Así se creó una leyenda del arsenal americano. 1945. Alemania pierde la guerra y su ejército desaparece. ¿Qué pasó con su arma más letal? Pero el final del conflicto no fue el fin de la ametralladora MG-42. Al contrario, fue solo el comienzo de su segunda vida. ¿Por qué un arma nazi se convirtió en el estándar de Occidente? La respuesta es simple. Era demasiado efectiva para ser destruida. A primera vista, Alemania estaba desarmada, pero en realidad todos querían su tecnología. Tras la caída de Berlín, los aliados prohibieron a los alemanes tener tropas. Sin embargo, el resto del mundo empezó a copiar sus diseños. Yugoslavia fue el primer gran ejemplo. Los ingenieros yugoslavos fabricaron una copia casi exacta en el calibre original. Solo redujeron un poco la velocidad de disparo. La llamaron M53. Produjeron miles de unidades. Su ejército la utilizó durante décadas en el campo de batalla. Pero el mayor usuario de la MG-42 después de la guerra fue la propia Alemania. Otra vez. En los años 50, el panorama cambió. Nació la OTAN. La alianza permitió que Alemania Occidental se rearmara para enfrentar la amenaza soviética. Los mandos militares buscaron la ametralladora más moderna del mundo. Miraron el mercado y se dieron cuenta de algo evidente. Ya tenían el mejor diseño en casa. Los eventos se aceleraron. Los alemanes decidieron recuperar la MG-42, pero surgió un problema técnico grave. Los soviéticos habían confiscado todos los planos originales al final de la guerra. En el video se nota el absurdo. La empresa Rheinmetall tuvo que aplicar ingeniería inversa a su propia arma. Tuvieron que copiar su propio invento desde cero. Así nació la MG-3. No era un arma nueva, sino una evolución profunda. Adaptaron el diseño al calibre 7.62 x 51, el estándar de la OTAN, aunque también siguieron fabricando piezas para el calibre original por un tiempo. La modernización no se detuvo en el calibre. Mejoraron la metalurgia y los acabados superficiales. Añadieron monturas especiales para vehículos blindados, pero mantuvieron su característica principal, una cadencia de fuego aterradora. Se escucha el sonido de 1200 disparos por minuto. Ese era el estándar del cerrojo original. Sin embargo, los ingenieros introdujeron una innovación clave.
Crearon dos tipos de cerrojo con pesos diferentes. Si el soldado instalaba el cerrojo pesado, la cadencia bajaba a 800 disparos por minuto. No hacía falta cambiar el sistema operativo del arma, solo se cambiaba una pieza metálica y el peso hacía el resto del trabajo. El tirador podía ajustar el arma según su preferencia o la misión. Fue una solución técnica brillante. La MG3 heredó el ADN de la Segunda Guerra Mundial y lo llevó al siglo XXI. Hoy en día, las Fuerzas Armadas alemanas siguen utilizando esta plataforma. Han pasado más de 80 años desde su creación. El diseño original resultó ser prácticamente perfecto. Así terminó la transición de un arma de guerra a un estándar global. El miedo que causaba en las trincheras se transformó en la base de la defensa europea. El trípode Lafette. Este es el componente que desbloqueó el verdadero potencial de las ametralladoras alemanas. Una pieza de ingeniería que todavía acompaña a la MG3 en la actualidad. Pero hay un problema. El modelo moderno, el Feld Lafette, mantiene el soporte para ópticas, pero perdió su función más brillante. ¿Por qué este accesorio era tan importante? Porque transformaba una ametralladora ligera en un arma pesada de alta precisión. Funcionaba tanto con la MG34 como con la MG42. El arma se encajaba en la estructura y se operaba mediante visores telescópicos. El diseño incluía resortes amortiguadores internos. Estos resortes absorbían el retroceso de forma constante. El resultado, una estabilidad total. La ametralladora se volvía letal a distancias extremadamente largas. En las grabaciones de la época se observa: el tirador no toca el arma. El gatillo estaba integrado directamente en el soporte del trípode. El soldado disparaba operando una palanca externa. Así, las vibraciones del cuerpo humano no afectaban la puntería. Incluso se utilizaba para fuego indirecto. Era, en la práctica, una artillería ligera para el control de áreas, pero el sistema tenía un secreto todavía más peligroso. Se llamaba Tiefenfeuer Automat, traducido, mecanismo automático de búsqueda de fuego. Era básicamente una computadora analógica de acero, un mecanismo similar al de un reloj mecánico de alta precisión. El funcionamiento era simple pero terrorífico. Los operadores preconfiguraban zonas de impacto bloqueando los límites de elevación. Una vez ajustado, el soporte movía el arma hacia arriba y hacia abajo en un arco exacto mientras disparaba. Pero esto era solo el principio. Al apretar el gatillo, la ametralladora barría toda una zona de muerte de forma autónoma. Las ráfagas recorrían laderas completas o tramos de carretera sin que nadie tocara los controles. El sistema caminaba solo sobre el objetivo. Con este trípode, el perfil del arma era mínimo, casi pegado al suelo. El tirador utilizaba un periscopio para apuntar mientras permanecía oculto tras una cobertura. En el visor se aprecia, solo sobresale el cañón. Era casi imposible localizar la posición, mucho más difícil destruirla. Los alemanes usaban esto para sembrar el caos absoluto. A veces ataban una cuerda al gatillo del soporte y se alejaban. Disparaban de forma remota desde una zanja segura. La ametralladora barría el campo de batalla sola mientras tuviera munición. Parecía que había un pelotón entero donde solo había un trípode. La MG42 cambió las reglas del juego para siempre. Casi todas las ametralladoras de propósito general modernas tienen su ADN. Hoy, la MG3 sigue en servicio en más de 30 países. Se instala en tanques y blindados con nuevos sistemas de control de tiro. Quizás el día que una fuerza alienígena nos invada con armas láser, seguiremos respondiendo con ráfagas largas de una MG42. Así terminó el siglo XX y así empieza el XXI, con el mismo sonido de ametralladora.